Estoy compartiendo pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Ahí está cargando. Bueno, vamos a hablar entonces de cómo vamos a clasificar a las enzimas y cómo las vamos a nombrar, ¿sí? Entonces, como dijimos, a nivel celular nosotros necesitamos una enzima que catalice cada una de las reacciones químicas. Por lo tanto, dijimos que la principal propiedad de las enzimas era su especificidad, ¿sí? Que el responsable era el sitio activo de la enzima. Entonces, por lo tanto, vamos a necesitar miles de enzimas, ¿no es cierto? Vamos a tener miles de enzimas presentes y distribuidas a nivel de las diferentes células, de los diferentes tejidos, de los diferentes órganos. Entonces, a medida que se iban descubriendo las enzimas que catalizaban cada una de las reacciones celulares, se les fue dando nombres diferentes, ¿sí? Vamos a ver de dónde, o sea, las tres formas de nombrar o de nomenclar o de clase, o de, sí, de ir nombrando las distintas enzimas. Una de las formas, vamos a decir, una de las formas que se nombran las enzimas es utilizando el sustrato sobre el cual va a actuar la enzima, el nombre del sustrato más el sufijo asa. ¿Sí? Entonces voy a decir, por ejemplo, si el sustrato es el almidón, ¿qué era el almidón? Químicamente, ¿qué es el almidón? ¿Dónde lo vimos? En glúcidos. Y dentro de los glúcidos, dentro de la clasificación de glúcidos, Polisacárido. un polisacárido. Y dentro de los polisacáridos, Homo polisacárido. ¿cómo? Homo polisacárido. Un polisacárido y dentro de los polisacáridos un homo o un heteropolisacárido. Homo Un polisacárido. homo Un homo polisacárido. polisacárido porque estaba compuesto por miles y miles ¿de qué monosacárido? Moléculas de glucosa. ¿Cómo? Moléculas de glucosa. Ay, no las escucho. Eran miles de moléculas de glucosa, ¿sí? Bueno, entonces, si el sustrato es el almidón, que es el principal polisacárido, ¿no es cierto?, que consumimos en la dieta, ¿cómo se va a llamar la enzima? La enzima se va a llamar La amilasa. amilasa, ¿sí? Entonces, utilizo, una de las formas de nomenclar a las enzimas es utilizando el nombre del sustrato sobre el cual va a actuar la enzima y terminando, digamos, con la terminación o sufijo asa. Entonces, de ahora en más, todo lo que termine en asa nos va a hacer pensar en una enzima. Si el sustrato es el almidón, que es el principal polisacárido de nuestra dieta, la enzima que lo degrada va a ser la amilasa. ¿Quién sabe cuál es la reacción que cataliza las amilasas? Ya las deberían saber, porque ya las vimos un poquito cuando vimos glúcidos. ¿Qué reacción cataliza las amilasas? La hidrólisis La hidrólisis, muy bien, ¿de qué? del glucógeno. No es glucógeno, el glucógeno es otro polisacárido. Estamos hablando de almidón. ¿Qué tipo de enlaces se establecían entre las glucosas para formar el almidón? Alfa. Enlaces glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6. Perfecto. ¿Quién habló ahí? Montivero Sol. Bien. Sí, la amilasa, en este caso, si mi pregunta fue el almidón, está bien la respuesta. Lo que hace la amilasa es hidroliza los enlaces glucosídicos alfa 1,4, ¿sí? La amilasa solamente los 1,4. Ya vamos a ver que los 1,6 son de otras. Cuando veamos metabolismo de glúcido, vamos a ver
cuáles son las enzimas que catalizan la ruptura o hidrólisis de los enlaces glucosídicos alfa 1,6, que son los que presentan las ramificaciones. Muy bien. Bueno, si tuviésemos como sustrato la urea, ¿no es cierto? Pues, si tuviéramos el sustrato la urea, la enzima se llamaría ureasa. Entonces, la enzima ureasa lo que va a hacer es hidrolizar a la urea y dividirla, separarla, digamos, en dióxido de carbono y amoníaco, que eso lo vamos a ver cuando veamos metabolismo de proteínas, ¿sí? En el ciclo de la urea, vamos a ver que la urea es un metabolito que utiliza el cuerpo para eliminar el nitrógeno, el amonio, digamos, el amoníaco, el nitrógeno del cuerpo, ¿sí? Porque es totalmente nocivo. Entonces, esa sería la primera forma de nomenclar o de nombrar una enzima. Nombre del sustrato más la terminación sufijo asa. Otra forma de nombrarla sería según la reacción catalizada, pero siempre manteniendo la terminación o sufijo asa. Entonces, según la reacción que catalice, vamos a tener, por ejemplo, si la reacción que cataliza es la sustracción de 2 átomos de hidrógeno, ¿cierto? De 2 hidrogeniones, por decir. La enzima va a pertenecer al grupo de las deshidrogenasas, ¿sí? Entonces, las enzimas deshidrogenasas catalizan la oxidación o la reducción del sustrato, ¿sí? Ese sería otro tipo de nomenclarla. O, por ejemplo, otra familia de enzimas, lo que hacen es catalizar la transferencia de grupos. ¿Cómo se van a llamar? Esas enzimas que catalizan la transferencia de grupos, transferasas o transferrasas. O sea que van a catalizar la transferencia, puede ser de un grupo funcional, un metilo, un fosfato, ¿sí? Siempre de una molécula dadora a una molécula aceptora. Esa sería otra segunda forma de nombrar o nomenclar a las enzimas, según la reacción que catalicen con el sufijo o terminación asa. Deshidrogenasas, transferasas, ya vamos a ver en la clasificación. Y otra tercer forma de nombrar las enzimas son con nombres comunes, ¿sí? ¿Qué significa? Que no tienen en cuenta ni el sustrato ni la reacción que cataliza. Por ejemplo, ejemplos de acá, siempre pregunta de examen, la pepsina. ¿Quién sabe qué es la pepsina? Es una enzima digestiva. Sí, es una enzima digestiva, tiene acción catalizadora. Está Muy bien. presente ¿En qué parte está del sistema en la luz digestivo? En el estómago. En el estómago, muy bien. ¿Y cuál es el pH que maneja el estómago? Si no me acuerdo, tenía 6, No, muchísimo más bajo. 4,5. 4,5, 5, algo así. Muchísimo más bajo. Lo vimos en proteínas. de 1 a 2. 1, 1,5, 2. Muy bien. Entonces, la pepsina, como dijo la compañera, es una enzima digestiva presente en la luz del estómago que cataliza. O sea, ¿cuál sería el sustrato de la pepsina? El pepsina. Bien, bueno, proteínas, ¿no es cierto? Proteínas rompiendo los enlaces peptídicos, ¿sí? Como toda enzima digestiva, ya vamos a ver cuando veamos metabolismos, que todas las enzimas digestivas son de la familia de las hidrolasas. Entonces, catalizan reacciones de hidrólisis, rompiendo enlaces peptídicos de las proteínas. Bien. Otra proteína que tendría nombre común, otra enzima, sí, también es proteína, pero bien dicho, otra enzima que tendría nombre común sería la tripsina. ¿Qué es la tripsina? También sería una enzima digestiva que Está está en el presente a intestino. nivel del intestino. Muy bien. Entonces, la tripsina es una enzima digestiva presente a nivel del intestino, del duodeno, que es la primera porción del intestino, y que hidroliza los péptidos a, ¿cuáles eran las unidades funcionales de los péptidos, de las proteínas? Tenía un grupo amina y un grupo carboxilo. Los aminoácidos. Bien.
Entonces, esas serían las tres formas de nomenclarla, ¿sí? Como ven acá, no respeta el sufijo terminación asa. Acá serían las excepciones: pepsina, tripsina, quimotripsina. Cambie la de APO. Dice clasificación y nomenclatura, clasificación de enzimas por grupos. Sí, profe. Bueno. Acá vamos a ver, ¿no es cierto?, las enzimas clasificadas en 6 grupos, ¿sí? Esta clasificación de las enzimas por grupo sería una nomenclatura, una forma de nombrar o de nomenclar a las enzimas. Es una nomenclatura internacional de bioquímica. ¿Para qué? Para que todos hablemos, cuando hablamos de enzimas, el mismo idioma, por decir, ¿sí? Entonces, esta clasificación internacional divide a las enzimas en 6 grandes grupos de acuerdo al tipo de reacción que va a catalizar, ¿sí? Entonces, depende, o de acuerdo al tipo de reacción que catalicen, las enzimas se van a dividir en estos 6 grandes grupos. Pero a su vez, cada uno de esos grupos se va a clasificar en subgrupos. Y dentro de esos subgrupos se van a clasificar en subgrupos, ¿sí? Entonces se va complejizando. Pero básicamente lo que vamos a ver es lo macro, yendo de lo macro a lo micro, yendo de lo más simple a lo más complejo. Vamos a decir, el grupo 1 está representado por las oxidorreductasas. El grupo 2, representados por las transferrasas. El grupo 3, hidrolasas. Grupo 4, liasas. Grupo 5, isomerasas. Y grupo 6, ligasas, ¿sí? Esos serían los 6 grandes grupos. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los grupos. Cambio la diapo. Dice grupo 1, óxido reductasas. Sí, profe. Bueno, entonces, pregunta de examen siempre. Grupo 1, óxidos reductasas. En este grupo, en el grupo 1, vamos a tener que se van a agrupar todas aquellas enzimas que catalizan reacciones de oxidorreducción en nuestro organismo, donde, por ejemplo, átomos de oxígeno, átomos de hidrógeno, átomos de nitrógeno van a ser trasladados desde una molécula hacia la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener, en el ejemplo vamos a tener, ¿qué es este compuesto? Si tiene un grupo oxidrilo, de grupo funcional. Si tiene una función oxidrilo, un grupo funcional, ¿cuál sería la función? ¿Cuál sería el compuesto? Alcohol. Un alcohol, bien, entonces vamos a tener un alcohol X, ¿no es cierto? R significa cadena lateral, entonces, pero al ver el grupo oxidrilo, sé que es un alcohol. Entonces, la enzima alcohol deshidrogenasa pertenece a el grupo 1, o sea, a las enzimas de oxidorreducción. Entonces, la enzima alcohol deshidrogenasa es una enzima oxidorreductasa que va a catalizar al sustrato, o sea, la molécula de alcohol, y en presencia, ya vamos a ver qué significa cofactor, pero desde ya les voy diciendo que el NAD, ¿no es cierto?, en presencia de NAD, ¿qué es lo que hace esta enzima? La alcohol deshidrogenasa lo oxida, ¿sí?, al alcohol, convierte el alcohol, lo oxida, y al NAD lo reduce. ¿Por qué? Porque tiene ganancia de hidrogeniones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Se disoció, por decir, se separó, ¿no es cierto?, este grupo alcohólico, y este NAD, que estaba oxidado, se reduce. Al aceptar este hidrogenión, se reduce. Entonces, al ceder un hidrogenión se oxida, al aceptar un hidrogenión se reduce. Esa sería la acción que está catalizando el alcohol deshidrogenasa, ¿sí? Es la transferencia, en este caso, de un átomo de hidrógeno, ¿sí? Esto lo vamos a ver bien, chicos, cuando un complejo se oxida y cuando un complejo se reduce. Si bien lo vimos, cuando vimos bases, cuando actúa como base y como ácido, lo vamos a ver bien en la unidad 8 de bioenergética, ¿sí? Siempre actúan en pares. Siempre las sustancias tienen que ser pares. Una se reduce, una se oxida. Una cede un hidrogenión y el otro lo acepta. El que
cede, el hidrogenión se oxida, el que acepta el hidrogenión se reduce. Es lo que pasó aquí. Esta reacción de óxido de reducción va a ir catalizada, en este caso, por la alcohol deshidrogenasa. En el examen, por ejemplo, se preguntaría se le podría dar esta reacción y que me digan a qué familia pertenece la enzima que está catalizando esta reacción. No hace falta que me digan alcohol deshidrogenasa, sino me tienen que saber decir que es una oxidorreductasa. ¿Se entiende? Y explicar por qué, por supuesto. ¿Se entendió el grupo 1? Sí, profe. Bueno, sigo. Vamos con el grupo 2. Dentro de la clasificación de las enzimas dijimos que el grupo 2 correspondía a las transferasas, ¿sí? Entonces, en el grupo 2 se van a agrupar todas aquellas enzimas que catalizan reacciones de transferencia de átomos o de grupos de átomos entre moléculas. Se las denomina de forma general transferasas. Siempre, entonces, vamos a mantener el sufijo a la terminación asa. Acá en el ejemplo vamos a tener, ¿qué es esta molécula? ¿Qué monosacárido es? Una glucosa. Bueno, pero ¿cómo era el nombre químico correcto? Yo sabía que me iban a decir una glucosa porque lo dice ahí. Pero ¿cómo dijimos que es un nombre correcto? Alfa de glucosa. Alfa de gluco. Y en cuanto al anillo, Ciclopiranosa. piranosa. Muy bien. Un alfa de glucopiranosa. Bien. Se les iba a complicar porque ya decía glucosa acá. Bueno, entonces, vamos a decir que tenemos una molécula de glucosa frente a una molécula de ATP. ¿Qué era el ATP? La adenosíntrifosfato. Esas son las siglas. Mi pregunta fue, ¿qué es el ATP? Como fuente de energía. Esa es la función. Un nucleótido. Ahí está, un nucleótido trifosfato. ¿Quién me contestó? Mamani Arias, profe. Bien. No hay cosa que me moleste más que yo pregunte una cosa y me contesten otra. Prefiero que no me contesten antes que me contesten otra cosa. Siempre escuchen mi pregunta y contesten lo que yo pregunto. Consejo. Bueno, entonces, vamos a tener por un lado una glucosa, que es un monosacárido. Por otro lado vamos a tener un nucleótido trifosfato, que es el ATP, cuya función es almacenar la energía, ¿no es cierto?, en los enlaces de alta energía. Este adenosintrifosfato, ¿y qué pasa? En esta reacción, ¿qué se produce? Nosotros como sustrato tenemos la glucosa en presencia de ATP. Y como producto vamos a tener la glucosa 6-fosfato. ¿Qué pasó acá? ¿Qué reacción se produce? Hubo una transferencia de un grupo fosfato desde el ATP a la glucosa. ¿Se entiende lo que pasó? Tenemos la glucosa, el ATP le transfiere. ¿Cuántos grupos fosfatos tiene el ATP? Adenosin trifosfato. ¿Cuántos grupos fosfatos tiene? Tiene 3. Tiene 3. Le transfiere un grupo fosfato a la glucosa. Entonces, vamos a tener que la glucosa ahora está fosforilada en el carbono 6, por eso se llama glucosa 6-fosfato. Ahí está el grupo fosfato en el carbono 6. Entonces, la glucosa por un lado está fosforilada y por otro lado la molécula de ATP, que antes era de ATP, se ha transformado en ADP, en adenosin difosfato, porque cedió o transfirió un grupo fosfato. ¿Se entiende lo que pasó? Entonces, es una reacción de una transferencia de grupos, donde el grupo que se ha transformado, en este caso se hizo la transferencia de un grupo fosfato, ¿sí?
¿cómo se va a llamar la enzima que cataliza esta reacción? ¿Cómo se dice? Un recursante me lo tienen que decir. Pregunta de examen siempre. ¿Cómo se llaman las enzimas que catalizan reacciones de transferencia de grupos fosfatos donde el dador es un ATP? La exoquinasa, profe. ¿Cómo? La exoquinasa. Bien. En este caso, como el sustrato es la glucosa, sería una glucoquinasa. Y las familias son exoquinasas. ¿Quién lo dijo? Mica de la Guaranca. ¿Quién? Mica de la Guaranca. Te juro que no te escucho. Si lo querés escribir en el chat, pero no te escucho. Bueno. Micaela Guaranga, dijo, profe. Micaela, bueno. Vamos relacionando todo, chicos, ¿sí? Entonces, en el segundo grupo de las transferasas, repito, son todas aquellas enzimas que catalizan reacciones de transferencia de átomos o grupos de átomos entre dos moléculas. En el examen yo tranquilamente les puedo poner esta compuesta y ustedes que me expliquen a qué grupo pertenece la enzima o a qué familia pertenece la enzima y qué reacción se está produciendo, ¿sí? Bueno, sigamos. ¿Se entiende hasta ahora el grupo 1, grupo 2? Grupo 1, óxidos reductasa. Grupo 2, transferasas. Vamos con el grupo 3. Importantísima, siempre pregunta de examen porque todas las enzimas digestivas pertenecen al grupo 3. ¿Sí? Entonces, en el grupo 3 vamos a tener que se agrupan todas aquellas enzimas que catalizan reacciones de ruptura de enlaces por adición de moléculas de agua, por la adición de una molécula de agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tienen estas enzimas? ¿Cuál sería la característica? Que a partir de una molécula de agua. ¿O no? Claro, en presencia de una molécula de agua. Pero ¿qué características tienen? Que vamos a ir de moléculas más complejas, vamos a obtener 2 o más moléculas muchísimo más simples, ¿sí? Pero para que se pueda producir esta ruptura, necesitamos, como dijo la compañera, la presencia de agua. Por ejemplo, acá tenemos, ya lo vimos en lípidos. ¿Qué es esto? ¿Qué molécula es? ¿Un triacilglicérido? Muy bien, un triacilglicérido. ¿Por qué me doy cuenta que es un triacilglicérido? Porque tenemos un alcohol, ¿no es cierto? El glicerol, que tiene 3 carbonos, y cada uno de esos 3 carbonos está esterificado, digamos, por un ácido graso, ¿sí? Entonces, este sustrato, que sería un TAC, ¿no es cierto? Triacilglicérido, lo vamos a degradar, lo vamos a romper en la unión de los ácidos grasos con el glicerol, y como producto vamos a tener, por un lado, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene 3 grupos oxidrilos. ¿Qué es? ¿Y cómo? Lo mismo 800 veces. ¿Qué es? Si tienen grupos oxidrilos o hidroxilos, ¿a qué familia pertenecen? A los alcoholes. A un alcohol. Si tiene varios, son un polialcohol o poliol. Y si tienen 3 carbonos, vimos que es el glicerol. A esta altura, que faltan 2 o 3 semanas para el examen, ustedes tienen que saber todo esto porque ya lo vimos. Lo vimos en el teórico y lo vimos en el práctico. Tendrían que tener un refresquito. Por un lado, entonces, repito. Sustrato, triacilglicérido, producto, por un lado el glicerol y por otro lado, ¿cuáles serían los otros productos? Los 3 ácidos grasos. Los 3 ácidos grasos libres, muy bien. Entonces, por un lado, el glicerol, por otro lado, los 3 ácidos grasos libres. Entonces, esta reacción, ¿dónde? Hay ruptura de los enlaces donde participa el agua, la enzima va a corresponder, en este caso tiene nombre y apellido, que es la lipasa, lo dijimos al principio de clase, ¿no es cierto? Cuando les pedí ejemplo, la lipasa, voy a decir que es una enzima
¿Secretada por quién? ¿Qué tipo de lipasas tenemos? Estas preguntas se las hago sobre todo a los recursantes, obviamente, porque los chicos que ingresantes no lo van a saber porque todavía no vimos metabolismo de lípidos. ¿Qué tipos de lipasas tenemos? Lipasa lingual y lipasa gástrica. Lipasa lingual, que actúa en la cavidad bucal, muy bien. Lipasa gástrica, que actúa en el estómago. Y la más importante de todas, ¿te está faltando? La pancreática. La pancreática. Entonces, que es la que más cataliza las reacciones, ¿no es cierto? Es la más activa. Entonces, la lipasa es una enzima secretada por distintas glándulas, pero nosotros vamos a ver que la del páncreas, la lipasa pancreática, es una enzima secretada por el páncreas y que va a actuar ¿a dónde? La secreta el páncreas, pero ¿dónde actúa la lipasa? No, hidrolizaba los ácidos grasos, ¿puede ser? Bueno, ese es el mecanismo de acción, pero mi pregunta fue, ¿dónde actúa? A nivel del intestino. Muy bien, en el intestino delgado. Casi siempre es en el duodeno, que es la primera porción de 3 del intestino delgado. Y, como dice la compañera, ¿no es cierto? Hidroliza las uniones estas, ayuda a que el cuerpo absorba la grasa descomponiéndola en glicerol y los 3 ácidos grasos libres. Yo todo esto, chicos, me detengo acá porque yo no les voy a decir, díganme el concepto de hidrolasa. Ejemplo, va a ser el compuesto y ustedes me tienen que saber decir qué es esto, qué es cada uno de los productos, porque ya los vimos. En cada una de las unidades las fuimos viendo a todo. Todo lo que yo pregunté en el examen, todo lo expliqué. Y tienen las clases grabadas, o sea, no tienen chance de no decir, esto no sé. Bueno, vamos al grupo 4, liasas. ¿Dice liasas? Sí, profe. Bueno, entonces, en el grupo 4 de la nomenclatura o clasificación de las enzimas, se van a agrupar todas aquellas enzimas que también catalizan reacciones de rupturas de enlaces de la molécula del sustrato, pero la diferencia con el grupo 3 es que es un proceso diferente, esta ruptura de los enlaces dentro de la molécula es un proceso distinto al de hidrólisis. O sea que también vamos a partir de una molécula compleja y luego de la reacción, al final de la reacción, vamos a obtener, digamos, productos o 2 moléculas o más, pero mucho más simples que que el sustrato, ¿sí? Entonces, partimos de una molécula compleja y obtenemos 2 o más moléculas mucho más simples. Pero aquí no es necesaria la presencia de agua, por eso no son hidrolasas. No son hidrolasas, sino son liasas. Ruptura de enlaces o uniones sin la presencia de agua. Entonces, todas aquellas enzimas que sin la presencia de agua produzcan la ruptura de los enlaces van a corresponder o van a pertenecer, digamos, al grupo 4. ¿Sí? ¿Cuál sería el ejemplo que damos acá? Piruvato. Entonces, el piruvato, en esta reacción, el piruvato sería el sustrato. ¿Sí? Entonces, el piruvato es el sustrato. La enzima se va a llamar piruvato descarboxilasa, sería la enzima, y vamos a obtener, por un lado, el acetaldehído y por otro lado, un dióxido de carbono. ¿Algún recursante que me diga qué pasó acá? Nosotros tenemos el piruvato. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? ¿Están viendo ahí? Tres carbonos. 3 carbonos. 3 carbonos. Entonces el piruvato es una molécula compleja que tiene 3 carbonos. 1, 2 y 3. Lo dividimos acá, ¿no es cierto? Lo rompemos este enlace, ¿no es cierto? Del carbono 2 y del carbono del extremo. Y obtenemos, por un lado, el acetaldehído, que ¿cuántos carbonos tiene? 2. 2, 1 y 2. ¿Y qué función tiene? Aldehído. La función aldehído. ¿Y el grupo funcional? ¿Qué grupo funcional es este? El grupo carboxílico. ¿Cómo?
Ácido carboxílico. No, no es un ácido. No puede ser un ácido. ¿Dónde tenés la ¿Grupo función alcohólica? carbonilo? Un grupo carbonilo. Muy bien. ¿Qué contestó ahí? Campo lucile. Campos Lucila, perfecto. Es un grupo carbonilo. Recuerden que las funciones aldehídos, al igual que las cetonas, tienen un grupo carbonilo. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, otro de los productos de la reacción, otro producto final es un dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, repito, una molécula más compleja, como el piruvato, productos, dos moléculas mucho más simples. Por un lado, un acetaldehído, por otro lado, un bicarbonato. ¿Qué pasó acá? Se descarboxiló, se rompió y por un lado me quedó una molécula más simple de 2 carbonos y una molécula de 1 carbono. ¿Cómo se llama la enzima? Piruvato carboxilasa. ¿Tienen que saber cómo se llama la enzima? No, pero me tienen que saber decir a qué grupo dentro de la clasificación de enzimas pertenece. ¿Sí? ¿Se entiende cómo va a ser el examen, no? No quiero sorprenderlos el 22. Ay, la tonta del profe no dijo que iba a ser así el examen. Bueno, vamos con el grupo 5, las isomerasas. Entonces, en este quinto grupo, en el grupo 5 de la clasificación de enzimas, se van a agrupar todas aquellas enzimas que catalizan reacciones de isomerización moleculares. ¿Sí? Entonces, ¿qué reacción van a catalizar? La conversión de un isómero en otro, sin importar qué tipo de isomería sea, ¿sí? Entonces, no importa el tipo de isómero, puede ser. ¿Qué tipo de isómeros conocemos? Pregunta de examen. Isómero. De cadena, geométrica, de cadena. de posición, función. Bueno, entonces, independientemente del tipo de isómero que cataliza, ¿no es cierto? No importa el tipo de isómero, puede ser geométrico, de posición, de función, incluso puede ser un isómero óptico, o sea, cualquier enzima que sea capaz de catalizar una reacción donde un isómero se convierta en el otro isómero, van a pertenecer al grupo 5 de isomerización molecular, ¿sí? Las isomerasas. Por ejemplo, vamos a tener acá un compuesto X, ¿no es cierto? Entonces acá a la izquierda vamos a ver un grupo fosfato que o sea, este que está en verde, que es una P, ¿qué es? ¿Qué es el P? Fósforo, bueno, un fosfato. Entonces, este grupo fosfato va a pasar. ¿En qué carbono está? El carbono. Está unido al carbono 2. Entonces, este compuesto se va a llamar 2-fosfoglicerato, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un glicerol que está unido en el carbono 2 con un grupo fosfato, ¿no es cierto? Entonces, el 2-fosfoglicerato, ¿y qué pasa acá? Miren, acá está en el carbono 2, ¿y acá en qué carbono está? En el carbono 3. En el carbono 3, ¿sí? Entonces, este grupo fosfato pasa del carbono 2 al carbono 3. Dentro de la misma molécula. Entonces, ¿cómo se va a llamar la enzima? En este caso se va a llamar fosfoglicerato mutasa. Mutó o cambio de posición, ¿sí? Del carbono 2 pasó al carbono 3. Entonces, ¿cómo se llama la enzima? Fosfoglicerato mutasa. Esto es una conversión de entonces, siempre donde actúe, donde se cataliza una enzima, en la conversión de un isómero se van a llamar enzimas isomerasas. Dentro del mismo grupo tenemos enzimas que son capaces de convertir un isómero óptico en otro isómero óptico. En este caso sería isomería óptica. ¿Hace falta que sepan que se llama fosfoglicerato mutasa? No, pero por lo menos que pertenecen al grupo 5 de isomerasas, ¿sí? Vamos con el ejemplo de la figura de la derecha. Entonces, en la figura de la derecha vemos que tenemos. ¿Cuál es la diferencia acá? Miren, ácido láctico, pero ¿qué dice ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué buscas? Bueno. Tenemos a la izquierda, ¿no es cierto? Como
a la izquierda tenemos el ácido láctico, pero dice ácido D-láctico. ¿Qué significa? Que presenta el grupo oxidrilo de la parte derecha. Muy bien. Que este carbono asimétrico, carbono quiral, presenta su grupo oxidrilo hacia la derecha. Muy bien. Entonces, este isómero D, que tiene el grupo oxidrilo del carbono quiral hacia la derecha, y gracias a una enzima, que en este caso se llama racemasa, que no tengo que saber cómo se llama la enzima, sino solamente yo tengo que darme cuenta que este isómero, que estas dos moléculas son isómeros entre sí. Este es de la serie D, porque como dice el compañero, tiene el hidroxilo unido al carbono quiral hacia la derecha. En cambio, en el ácido láctico de la serie L, tiene el grupo oxidrilo o hidroxilo hacia la izquierda del carbono quiral, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama la enzima? O mejor dicho, la pregunta sería, ¿a qué familia o a qué grupo mejor, pertenece la racemasa, o sea, la enzima capaz de catalizar esta reacción isomerasa? ¿Por qué? Porque esta enzima es capaz de convertir una molécula de la serie D en su isómero de la serie L. ¿Se entiende, chicos? Lo que necesito que me sepan decir. ¿A qué grupo pertenece cada una de las enzimas que yo les voy a poner como ejemplos en el examen? Y por último, el grupo 6, que dice ligasas. Se cambió la diapo, dice ligasas. Sí, profe. Bueno, entonces, en el grupo 6 de clasificación de enzimas, vamos a tener que se agrupan todas aquellas enzimas que catalizan reacciones de unión de dos grupos químicos a expensas de la hidrólisis de un nucleótido trifosfato. Nosotros siempre vamos a hablar acá el ATP porque es el que usa como moneda energética la célula, ¿sí? Para, ¿no es cierto?, para sacar la energía para todas sus reacciones bioquímicas. Pero nosotros dijimos que habían otros nucleótidos trifosfatos. Por ejemplo, el GTP. ¿Cómo se llamaría esta base del GTP? La base nitrogenada. La guanina. Muy bien, la guanina. Entonces, recordemos entonces, pues los nucleótidos trifosfatos pueden ser el ATP, puede ser el GTP, ¿sí? Entonces, repito, a partir de a diferencia de lo que pasaba en las hidrólisis y en las liasas, ¿sí? Que era de una molécula más compleja a una más simple. Acá es al revés. A partir de dos moléculas simples y catalizadas por una enzima ligasa, vamos a obtener una molécula mucho más compleja, ¿sí? Y para ello, sí o sí, de ir de lo más simple a lo más complejo, obviamente vamos a necesitar la formación de un enlace. Como necesitamos formar un enlace y estos enlaces para su formación sí o sí necesitan energía, estas reacciones químicas van a necesitar, además de la presencia de las moléculas simples como sustrato, además de la enzima que catalice esa reacción de unión, digamos, también vamos a necesitar energía. Siempre que partimos de algo simple hacia algo más complejo, sí o sí vamos a necesitar energía. ¿Y de dónde vamos a obtener la energía necesaria? De un nucleótido trifosfato. Dijimos que la célula utilizaba el ATP como nucleótido trifosfato, el que más utiliza, pero también tenemos el GTP, ¿sí? Entonces, ¿qué características van a tener, digamos, estas reacciones químicas? Que la molécula de ATP no forma parte del producto final, sino que lo único que hace esta molécula de ATP es romper uno de sus enlaces, fosfato, y si tiene tres grupos fosfatos, tres fosfatos, y CD1, dando energía, ¿cómo queda? Como ADP, ¿no es cierto? Entonces, rompe uno de sus enlaces fosfato,
se convierte en ADP, adenosín difosfato. El fosfato que queda libre, siempre lo ejemplifico con PI, está ahí mi P mayúscula, fosfato, I de minúscula, inorgánico, un fosfato que queda libre, y esa energía que se libera es la que se va a utilizar para formar la molécula del producto. ¿Sí? Por ejemplo, dijimos que este compuesto se llama bicarbonato en presencia de un nucleótido trifosfato de alta energía, ATP, más el piruvato, que dijimos que era un compuesto formado por 3 carbonos. Vamos a obtener, entonces, de moléculas más simples, una molécula mucho más compleja, que es el oxalacetato, ¿sí? Acá tenemos, el bicarbonato tiene un carbono, el piruvato es una molécula que tiene 3 carbonos, y el producto es el oxalacetato. También es un metabolito intermedio que va a poder ingresar a distintas vías. Ya lo vamos a ver en los metabolismos, sobre todo de proteínas. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Es una molécula mucho más compleja que tiene 4 carbonos. Tiene, ¿qué grupo funcional es este? Carboxilo. 5 carboxilo. Bien. Y tiene, por otro lado, el ADP y el fósforo inorgánico, ¿sí? Estas enzimas, aparte de llamarse ligasas, también se pueden llamar sintasas o sintetasas, ¿sí? Y con esto terminamos los 6 grupos dentro de la clasificación de enzimas. Recuerden entonces, en el examen se le va a dar el compuesto y ustedes tienen que saber reconocer a qué grupo pertenece la enzima que se está pidiendo, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí, chicos? Seguimos con otro tema. Algo hablamos ya de actividad o acción enzimática, o acción catalítica o actividad enzimática, serían sinónimos. Entonces, vamos a decir que la pregunta acá sería, ¿qué es la actividad enzimática o cómo se define actividad enzimática? Se cambió la diapo, dice definición de actividad enzimática. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo se define actividad enzimática? En la química biológica se va a llamar actividad enzimática a la velocidad en la cual una enzima puede catalizar una determinada reacción química. O sea, la capacidad que tiene la enzima de convertir el sustrato y formar el producto en presencia de la enzima. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad del sustrato, el cual es convertido en producto en presencia de una enzima. A esta velocidad se la determina o se la define midiendo, ya sea o la cantidad de sustrato que se consume, o sea, qué es lo que entra, digamos, a la vía, la cantidad de sustrato que se consume o midiendo la cantidad de producto que se forma, siempre en una unidad de tiempo, ¿sí? De esas dos formas se puede medir la actividad o la velocidad o la actividad enzimática. Repito, midiendo ya sea la cantidad de sustrato que se consume o midiendo la cantidad de producto que se forma por unidad de tiempo. ¿Cuál sería la unidad de tiempo que podemos usar? Podemos utilizar distintas unidades de tiempo. Puede ser en un segundo, por lo general es un segundo. En un segundo, en un minuto, a nivel biológico, pero casi siempre es en un segundo. Entonces, cuanto mayor cantidad de producto se forme por unidad de tiempo en presencia de una enzima, vamos a decir que la actividad enzimática es mayor, por lógica, ¿no? Entonces, cuanto mayor cantidad de producto se forme por unidad de tiempo, por ejemplo, en un segundo, en presencia de la enzima, vamos a decir que la actividad enzimática es mayor. Y cuanto menor cantidad de producto se forme por unidad de tiempo, en presencia de la enzima, vamos a decir que la actividad enzimática es menor.
pero existen factores que van a intervenir en la actividad enzimática, en esa velocidad, por decir. La pregunta de examen sería, ¿qué factores intervienen en la actividad enzimática? Pero no tan solo que los nombren, sino que expliquen cada uno de ellos con ejemplos, obviamente. Entonces, pregunto, ¿cuántos y cuáles son los factores que intervienen en la actividad enzimática? Por un lado, siempre cuando algo esté entre corchetes, creo que se dice, o entre llaves, no, entre corchetes, significa concentración, ¿sí? Entonces, acá sería concentración de la enzima que esté presente para catalizar esa reacción bioquímica, la concentración del sustrato, el pH del medio en el cual ocurre la reacción bioquímica y la temperatura del medio, ¿sí? Esos serían los 4 factores que van a intervenir modificando la velocidad o la actividad enzimática. Repito, ¿qué factores intervienen en la actividad enzimática? Concentración de enzima, concentración de sustrato, pH y temperatura del medio, ¿sí? Estos 4 factores van a determinar cuál será la velocidad de la actividad enzimática. Y ahora vamos a ir viendo, no sé cuántos minutos me quedan, cada uno de los 4 factores. ¿Alguien sabe cuánto quedan? Así empiezo a explicar. 10 minutos, profe, dice. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces el primer factor. Concentración de la enzima. Esto, chicos, en este gráfico vemos que en la parte horizontal, por decir, es un eje de abscisas donde en la parte horizontal vamos a tener concentración de la enzima. O sea, si me dirijo hacia la derecha, significa que la enzima va a estar más concentrada o va a ir en aumento. Y en la parte vertical del eje de abscisas dice velocidad de la reacción, ¿sí? Obviamente, a medida que aumenta, va para arriba. Entonces, dentro de concentración de enzimas, voy a decir que bajo condiciones de concentraciones constantes de sustrato, ¿sí? La velocidad de la reacción química va a ser directamente proporcional a la concentración de la enzima, ¿sí? ¿Qué significa? Que mi sustrato se mantiene en una constante. El sustrato es constante y lo que va a ir aumentando aquí va a ser la cantidad de enzima, o sea, la concentración de la enzima. Si el sustrato permanece constante, la concentración del sustrato permanece constante, pero la concentración de la enzima va a ir aumentando, la velocidad de la reacción va a ser directamente proporcional a la concentración de la enzima. Quiere decir que bajas concentraciones de enzima, con bajas concentraciones de enzima, la velocidad de la reacción va a ser lenta. Pero a medida que aumenta la concentración de la enzima, o sea que hacia altas concentraciones de enzima, la velocidad de la reacción va a ir aumentando en forma proporcional, ¿sí? Esa velocidad de reacción va a ser más rápida. Entonces, para una concentración de sustrato particular, un aumento en la concentración enzimática va a aumentar la velocidad de la reacción catalizada. A concentraciones enzimáticas cada vez más altas, más moléculas están disponibles para unirse al sustrato y catalizar la reacción, ¿sí? Entonces, si en el examen le dieran ese gráfico, lo que tienen que explicar es concentración de enzima. A bajas concentraciones, reacción enzimática, la velocidad es más lenta. A medida que aumentamos la concentración de enzima a altas concentraciones de enzima, va a ser directamente proporcional a la concentración de enzima, va a ser la velocidad de reacción mucho más rápida, ¿sí? Sigo con el segundo factor que va a modificar la actividad enzimática, la velocidad. Dice concentración de sustrato. Dice... Sí, profe. Bueno, ahí voy. Entonces, el segundo factor dentro de la actividad enzimática que puede modificar la actividad enzimática sería
la concentración del sustrato. Entonces, como segundo factor que influye en la actividad enzimática, concentración del sustrato. Y vamos a tratar de explicarlo con el gráfico, diciendo que manteniendo constante todos los otros factores, ¿cuáles eran? Concentración de enzima, o sea, manteniendo constante la concentración de la enzima, igual en todos los tubos de ensayo, y usando el experimento de Michaelis-Menten, ¿sí? Que es el que trató de explicar esto, se mantiene pH del medio, se mantiene constante, se mantiene la temperatura del medio en forma constante, y lo único que va a variar es la concentración del sustrato, ¿sí? Entonces, repito, concentración de enzima constante, pH del medio constante, temperatura constante. Entonces, todos los otros tres factores se mantienen constantes. Lo único que va a ir cambiando va a ser la concentración del sustrato. Recordando que el sustrato es el reactivo, por decir, o es la molécula sobre la cual va a actuar la enzima. ¿Recuerdan? Entonces, mientras que nosotros acá en los tubitos de ensayo de la izquierda, por decir, vamos a tener una concentración de sustrato baja. Es lo que está ejemplificado acá, primero con negro, después con blanco y así, cada vez se va poniendo un color más intenso. Esto me está queriendo decir que la concentración de los tubitos de ensayo de la izquierda es como que tienen menos sustrato, y los de la derecha va a ir aumentando. La concentración de los de la izquierda es baja, y a medida que nos desplazamos a los tubitos de ensayo de la derecha, vemos que va aumentando la concentración de sustrato. Entonces voy a decir que conforme aumenta la concentración de sustrato, también aumenta la velocidad de la reacción, ya que al existir más sustrato disponible, o sea, al ir aumentando la concentración de sustrato, va a haber más sustrato disponible, hay más moléculas de enzima que pueden llevar a cabo la reacción química. Entonces, lo que explico acá en el eje de abscisas es, a bajas concentraciones de sustrato, permaneciendo constante concentración de enzima, temperatura y pH, se va a formar poco producto en una unidad de tiempo. Y a medida que nos vamos desplazando en la curva, o sea, con altas concentraciones de sustrato, que sería lo que está ejemplificado en los tubitos de la derecha, altas concentraciones de sustrato en presencia de la misma concentración de enzima, ahora se forma mayor cantidad de producto, siempre en una unidad de tiempo, por ejemplo, en segundos. Pero, esto es lo que se ejemplificaría acá. Pero, ¿qué pasa? Llega un momento, ¿no es cierto? Se vio que llegado a un punto determinado de la concentración del sustrato, por más que nosotros sigamos aumentando la concentración de sustrato, esa velocidad de reacción ya no se va a modificar. ¿Por qué piensan que sucedería eso? Que por más que nosotros sigamos aumentando o modificando la concentración de sustrato, llega un momento de que no se obtiene más producto. ¿Por qué piensan que sucede eso? O sea, aumentamos el sustrato, pero la enzima, ¿qué pasó con la enzima? Quedó constante. Dijimos que la concentración de enzima, el pH y la temperatura eran constantes, ¿verdad? Entonces, por más que nosotros aumentemos el sustrato, como la enzima permanece constante, en los primeros tubos, por ejemplo, teníamos, acá vamos a tener 3 enzimas y teníamos una sola molécula de sustrato. Si yo tengo 3 enzimas y una molécula de sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato en una unidad de tiempo X, por ejemplo, un segundo. Y voy a obtener ¿cuántos productos? O un minuto. ¿Cuántos productos obtengo? Si tengo, repito, 3 enzimas, pero un solo sustrato. ¿Cuántos? Uno solo. Una sola. Un solo producto en una unidad de tiempo, por ejemplo, un minuto. En el segundo ejemplo, yo tengo 3 enzimas, porque dijimos que siempre la concentración de enzima es constante. Si yo tengo 3 enzimas y 2 sustratos, ¿cuántos complejos enzimas-sustratos tengo? 2. 2, y por ende tengo 2 productos. Entonces, 2 moléculas como producto final, 2 moléculas por minuto en la unidad de tiempo. Vamos con el tercero, que dice C. Si nosotros colocamos 3 moléculas de sustrato,
estas 3 moléculas de sustrato se van a unir a las 3 enzimas. ¿Cuántos complejos enzimas sustrato vamos a tener? 3. ¿Cuántas moléculas de producto final vamos a tener? Vamos a obtener 3 moléculas finales, ¿no es cierto?, por una unidad de tiempo. Vamos al ejemplo D. ¿Cuántos tenemos? Le queda 1 minuto, profe, de la llamada. Bueno, que se corte solo. Termino de explicar, me quedo hablando solo como loco. En el ejemplo D tenemos otro tubo de ensayo, tenemos la misma cantidad de enzimas, que siempre son 3, pero acá ahora tenemos como sustrato, tenemos 4 moléculas de sustrato. Mi pregunta es, ¿cuántos complejos enzimas sustratos tengo? 3. 3. Porque no hay más cantidad de enzimas. Perfecto. Entonces, ¿cuántas se van a poder unir? Solo 3, como dice Solo el compañero. Se van a formar 3 complejos enzimas sustrato, por lo tanto vamos a tener 3 productos en la misma unidad de tiempo. Si ponemos Ahí se le corta, profe. 5, si ponemos 6, lo que pongamos, si ponemos 5 moléculas de sustrato, pero solo tenemos 3 enzimas, se va a poder formar 3 moléculas de producto. Y es lo que sucede cuando nosotros vemos en esta ¿Se le zona corta? de curva.